Prefacio. En el periodo de 8 años transcurrido desde la primera edición de este libro, Dios, el patrón arquetipo del universo, publicado en octubre de 1961, se han producido muchos acontecimientos trascendentales que han cumplido profecías. Todos estos acontecimientos han llevado al mundo entero al desastre y la ruina, y han sido un presagio del fin de este mundo y de la inevitable revelación de Yahshua el Mesías desde el cielo. Los hombres, en todas partes, están temerosos y temblando en anticipación de algún holocausto devastador y cataclísmico, y están celebrando apresuradamente concilios y reuniones interminables tratando de arreglar las cosas, de ese modo, evitar o escapar de su perdición. Ellos son completamente ignorantes de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Y por qué? Porque no saben absolutamente nada del propósito y plan eterno de Yahweh. Y conocieran el propósito y el plan de Yahweh, entenderían que todo lo que está sucediendo en el mundo es un cumplimiento de sus palabras y de las escrituras contenidas en la Santa Biblia. Comprenderían además que no hay nada que el hombre pueda hacer para obstruir, obstaculizar o impedir el cumplimiento de la voluntad y el consejo predeterminado de nuestro Creador eterno. Cuando uno examina detenidamente la situación mundial actual, descubre que casi no hay institución política, eclesiástica, científica o social, grupo racial o étnico o ubicación geográfica, que haya escapado a los cambios violentos y turbulentos que están ocurriendo en el mundo. La Iglesia Católica Romana, ese gran bastión y ciudadela del cristianismo, ha caído más plana que un buñuelo. La Iglesia Católica Romana actual no sería reconocida por ninguno de sus gobernantes y seguidores del pasado si fueran resucitados de entre los muertos, y quedarían completamente conmocionados al ver la ruina y la triste decadencia de la otrora orgullosa dama de la demagogia religiosa. La muerte del Papa Pío XII marcó el fin del antiguo orden de tiranos religiosos y de la esclavitud eclesiástica, y la sucesión y reinado del Papa Juan XXIII marcó un periodo de transición en el que las costumbres, principios y tradiciones del catolicismo romano, que se habían mantenido durante mucho tiempo, comenzaron a tambalearse y a temblar. En la convocatoria del Segundo Concilio Vaticano el octubre 11, 1962, y la sucesión al trono papal del Papa Pablo VI, comenzaron a dar los toques finales y a señalar la sentencia de muerte del constituyente más elevado de la cristiandad. Se debe declarar categóricamente que la publicación en 1961 de Elohim, el arquetipo del universo, y su lectura por papas cardenales, arzobispos y laicos, ha sido responsable de los profundos cambios que han tenido lugar en la Iglesia Católica Romana. Pues esta obra expuso y reveló las operaciones satánicas de esta organización, y han estado tratando febrilmente de rectificar los errores obvios y las torpezas tontas que marcan a su organización como la Babilonia de los tiempos modernos. Hay caos y confusión, y un cisma definido en la Iglesia Católica Romana, y muchos miles de laicos, sacerdotes e incluso jesuitas han abandonado las filas de la Iglesia en abierto desafío al Papa y a la jerarquía gobernante, y han iniciado iglesias clandestinas. Estos han expresado abiertamente su disgusto y descontento con las decisiones del Papa sobre el control de la natalidad, la degradación de los santos, y la participación de sacerdotes y obispos en las políticas de toma de decisiones de la Iglesia, y su prohibición de que los sacerdotes se casen. Todos estos acontecimientos le han sucedido a la Iglesia Católica Romana en cumplimiento de las profecías de Juan el Revelador en su visión en la isla de Patmos, tal como se registra en los capítulos 17 y 18 del libro de las Revelaciones. Era y es absolutamente necesario que Satanás se revelara o se expusiera antes de que Yahshua el Mesías se revele desde el cielo, para tomar venganza ardiente sobre aquellos que no conocen a Yahweh. Las religiones protestantes también están implicadas en este engaño religioso y teológico, pues son culpables de las mismas prácticas y errores de la Iglesia Madre. Están tratando afanosamente de unirse, pensando que la fuerza está en los números, y admiten abiertamente que el número de sus divisiones es espantoso y repugnante.
sus congregaciones también están disminuyendo. Y uno no tiene que ir muy lejos para encontrar un edificio de iglesia en venta, porque ellos también están sufriendo la misma maldad espiritual y la misma desolación abominable. Y están siendo derribados. De la misma manera, las organizaciones políticas del mundo han sufrido decadencia, vergüenza y frustraciones. Los países se han alejado de sus patrones oro y se han enfrentado a la ruina económica, mientras que otros gobiernos de renombre mundial han sido obstinadamente resistidos por países pequeños e insignificantes en conflictos armados. Los jefes políticos de los gobiernos han renunciado a sus altos cargos con desdén o han sido expulsados o asesinados, y los conflictos civiles en las calles y en los campus universitarios están desenfrenados, sin que nadie tenga respuesta sobre por qué suceden estas cosas, ni sobre el fin último de estos trastornos. Las naciones se han armado hasta los dientes con armas nucleares devastadoras y destructivas, y se vigilan nerviosamente unas a otras para ser las primeras en apretar el botón que libere estos terribles instrumentos de guerra, pues son plenamente conscientes de que el que ataque primero tendrá una ventaja decisiva. Así que todos nos sentamos como patos sobre un barril de pólvora seca, esperando la chispa inevitable que nos llevará a todos al olvido total. Para aumentar aún más el caos y la confusión en el mundo, hay luchas y derramamiento de sangre entre grupos raciales, los negros contra los blancos, los amarillos contra los rojos, los judíos contra los árabes, etc. Hermanos luchan contra hermanos, padres contra hijos y madres contra hijas, jóvenes contra ancianos, y en todas partes hay caos y desorden absolutos. Y la situación entre judíos y árabes parece ser el ejemplo clásico de tal conflicto, y es potencialmente lo suficientemente explosiva como para llevar al mundo entero a una agresión armada. Ni las naciones judías, ni las naciones árabes mencionarán siquiera que Yahvé en su propósito y plan final dio la tierra de Canaán, por la cual ahora están luchando, a ambas naciones como herencia. Sin embargo, saben lo suficiente como para mantener a las Naciones Unidas fuera del papel de mediador, porque comprenden perfectamente que la ONU no sabe nada de la promesa hecha a Abraham, el padre de Isaac e Ismael. Ambas naciones de personas preferirían luchar hasta el último hombre antes que darle a Yahvé la gloria y el honor de reconocer su voluntad y su camino. El asunto de la sublevación de los jóvenes y adolescentes merece una mención especial, ya que estos jóvenes se han dado cuenta de la hipocresía de la cristiandad y de sus padres, y se han rebelado abiertamente contra ellos. Ya no tienen confianza en el gobierno, su iglesia, sus instituciones de enseñanza o sus padres, y en lugar de ser hipócritas, se han entregado a lo que les ha dado la gana. Toman drogas abiertamente y de manera desafiante, hacen el amor abiertamente, se visten como les place y arman líos cuando quieren. No están atados por ninguna moral, ley o dogma religioso. Hay que decir que la mayoría de ellos son demasiado honestos para ser hipócritas. Es en el clima de las condiciones antes mencionadas que se publica esta segunda edición de Elohim, el patrón arquetipo del universo. Y esperamos que estemos tratando de llegar a las masas de personas que están en el estancamiento de la desesperación y el infierno. No puede haber marcha atrás ante la inevitable destrucción del mundo, porque Yahweh se ha propuesto que así sea. Pero es posible que uno se libere de la esclavitud del pecado y la ignorancia. Entre en el arca de la seguridad, en la gloriosa libertad de los hijos de Yahweh. Nadie en su sano juicio podría pensar que el mundo va a seguir y que finalmente la paz y la armonía prevalecerán, porque esto nunca ha sido así, excepto por periodos muy cortos de tiempo desde que el hombre ha estado sobre la faz de la tierra. Es la misericordia de Yahweh proporcionar una forma de escape de este mundo condenado, y debemos estar eternamente agradecidos a Él por esta preciosa salvación.
Introducción. Este libro, titulado Elohim, el patrón arquetipo del universo, está escrito y compuesto de 4 volúmenes, titulados Elohim, el patrón arquetipo del universo, el nacimiento profético y la misión de Juan el Bautista y Yahshua el Mesías, cuyo constructor y hacedor es Elohim, el misterio de Yahweh, el misterio de la iniquidad y la marca de la bestia. Apocalipsis 17, Efesios 3:3-5, Apocalipsis 17:5, 2 Tesalonicenses 2:7. La suma total de estos volúmenes escritos expresa mi verdadero entendimiento revelado de Yahweh Elohim y la creación tal como está registrado en la Santa Biblia, y en referencia a Yahshua el Mesías, el verdadero hijo de Yahweh, y Satanás, o el antimesías, el verdadero hijo de Perdue. Sin embargo, este entendimiento no es producto de mi propia imaginación privada e independientemente concebida. En el mes de junio del año 1931, yo, Henry Clifford Kinley, tuve la oportunidad de contemplar una gran visión panorámica, y el mismo día también recibí a mi vez la revelación divina del significado espiritual de la visión. Es esta visión panorámica simplificada y revelación del patrón divino del universo, dada a mí por Yahweh Elohim, la que he expuesto a través de gráficos y escritos a mis asociados, lo que a su vez los ha calificado para detectar, identificar y probar la existencia de Yahweh y el misterio satánico de la iniquidad, y para rastrear la marca de la bestia desde su origen hasta su conclusión final, el lago de fuego. Esta es una elucidación más comprensible del primer y probablemente último manuscrito que escribiré en mi vida, en lo que respecta a Yahvé, y su propósito final que ha funcionado a través de las dispensaciones y eras pasadas y presentes, y continuará operando a través de las dispensaciones y eras aún por venir. Esta gran y poderosa experiencia psicológica me reveló a Yahweh Elohim por primera vez en mi vida, me reveló a Él como Él realmente existe, siendo el único espíritu universal y modelo arquetípico del universo. Al presentar y explicar esta estupenda visión y revelación a usted, el lector, presumo que usted es honesto, sincero y serio en su extensa e intensificada búsqueda del verdadero Yahweh del universo. Además, presumo que usted, como millones de otros seres humanos en todos los ámbitos de la vida en todo el mundo, realmente quiere conocer a Yahweh nuestro Elohim como Él realmente es y como Él realmente existe. Nuestro único propósito al escribir este libro es tratar de ayudarlo a encontrar y conocer a Yahweh, nuestro Elohim, para su propia satisfacción y consuelo personal. Aunque mi propósito, como expresé anteriormente, es ayudar a cada persona que lea este libro a aprender la verdad y encontrar y conocer a Yahvé, no puedo garantizar definitivamente que en todos los casos tendré éxito en mis esfuerzos. La única posibilidad de que esto se convierta en una realización verdaderamente lograda en su vida, como lo es en la mía y en la de relativamente pocos otros. Él reside únicamente en su propia capacidad y poder para aceptar la verdad atestiguada y los hechos científicamente probados. Le presentaré la verdad y los hechos puros y sin adulterar tal como realmente son, para que los investigue y los considere cuidadosamente. Es bastante evidente que probablemente notará muchas declaraciones aquí que le parecerán totalmente fuera de armonía con las concepciones teológicas generales, mostrando la apariencia de actitudes sacrílegas a sangre fría. Esto no es verdad. Sin embargo, debemos por nuestro propio bienestar eterno, independientemente de nuestra actual afiliación a la llamada Iglesia, mantener una mente abierta a los hechos probados que Satanás, el adversario, fue creado para oponerse a la verdad. Siempre está presente para influirnos en la dirección equivocada. ¿Se le ha ocurrido alguna vez que permanecemos ignorantes de la verdad atestiguada y de los hechos científicamente probados, sobre todo porque no hacemos una investigación personal y detallada de asuntos importantes? Esta falta de investigación, volumen 1, página 1, retarda positivamente el progreso de nuestro entendimiento y conocimiento en cada vocación y fase de la vida, tanto física como espiritual. A veces, detenerse y pensar por un momento en las cosas esenciales de la vida elimina muchos años lamentados de pobreza, enfermedad, humillación, vergüenza, a veces, muerte y destrucción.
Por lo tanto, deberíamos aprender a hacer una pausa y tratar de pensar inteligentemente antes de llegar a una conclusión afirmativa o negativa. Deberíamos hacerlo antes de que se dé un ultimátum o una decisión final sobre cualquier tema secular. La mayoría de nosotros somos, en cierta medida, culpables de esta negligencia. En los párrafos anteriores no fue mi intención transmitir la idea de que yo, en mi intelecto humano, me he vuelto infinito en sabiduría e infalible en juicio, o que ya he alcanzado ese estado de absoluta perfección en cada detalle técnico. Sin embargo, solo estoy tratando de atraer su atención y elevar su mente para que pueda transmitirle la verdadera comprensión de la visión que recibí por revelación divina. En vista de esto, las ilustraciones pictóricas y las explicaciones de la visión aquí expuestas no deben considerarse como mi propio concepto o especulación. Por lo tanto, se le aconseja o instruye que observe las ilustraciones pictóricas y estudie las descripciones bíblicas y las referencias bíblicas. Creo firmemente que el conocimiento y la comprensión espiritual dados por Yahweh Todopoderoso de esta gran visión panorámica y revelación divina fueron originalmente destinados para ustedes tanto como para mí. Por lo tanto, intento, lo mejor que puedo, transmitirlo exactamente como lo recibí. Debes tener en cuenta que me niego a hacer disculpas diplomáticas por expresar la verdad y los hechos tal como Yahweh Elohim me los ha revelado, y creo honestamente que permanecerán así de manera permanente. Tampoco practico el uso de la diplomacia al presentar la venezuelardad y los hechos tal como me fueron revelados y como los entiendo. Mi método es ceñirme a la línea y dejar que las fichas caigan donde tengan que caer. En otras palabras, es mi tarea y mi deber colocar cuidadosamente la verdad y los hechos claramente ante el lector, y depende de ti tomar las decisiones finales. También se solicita al lector que tenga en cuenta que este libro es difícil de explicar, lo que requiere que cada instrucción deba ser observada atentamente y obedecida en detalle. Como se ha dicho hasta ahora, la revelación del modelo arquetípico del universo abarca la existencia de Yahweh, su ley espiritual universal y su propósito eterno a través de las dispensaciones y las eras. Comparativamente hablando, esta es una nueva interpretación divina, filosófica, científica, espiritual, escritural y revolucionaria de la Santa Biblia. Está respaldada por un modelo y plan divinos definidos, descriptivamente estipulados en las escrituras de la propia Santa Biblia. Esta interpretación está confirmada discretamente de manera politécnica y detallada por la creación universal de Elohim, tanto corpórea como incorpórea, visible e invisible. Además, creo firmemente que esta visión y revelación debe ser considerada como una de las visiones y revelaciones panorámicas más grandes y asombrosas jamás dadas a la humanidad desde la creación de las partes materiales o estelares del universo. Con lo mejor de nuestra limitada capacidad artística, hemos dibujado ilustraciones pictóricas y diagramas de la gran visión panorámica, mostrando el patrón divino y la ley espiritual allí encarnada, y nos hemos esforzado por explicar su verdadero significado a los maestros religiosos, filósofos, científicos y doctores en medicina. Ningún hombre, judío, gentil, católico romano, protestante o maestros de filosofía y otras fases científicas o cósmicas de la naturaleza, que haya oído y entendido la explicación del patrón arquetipo divino y la ley espiritual universal allí encarnada, y su operación mostrada por los diagramas ilustrativos. Él ha sido capaz jamás de refutar la autenticidad divina y la infalible exactitud e infalibilidad de esta enseñanza. Un conocimiento y comprensión profundos de esta visión panorámica divina, que opera primero en el reino de la eternidad y luego a través de las dispensaciones y eras, por la ley espiritual universal. Absolutamente elimina todas las formas y clasificaciones practicadas de supersticiones, voluntarias ignorancia, doctrinas satánicas o conceptos religiosos erróneos, tradiciones y costumbres creadas por el hombre. El llamado ateísmo, agnosticismo, escepticismo, brujería e idolatría y todo tipo. Página 2.
de ordenanzas carnales previamente establecidas, cumplidas y abolidas que estaban bajo el antiguo pacto con Israel. Además, esta enseñanza investiga la estructura cosmográfica del universo y la inexplicable llamada ley de la naturaleza, que en realidad es la ley espiritual universal, los poderes latentes en el hombre, y enseña a la humanidad de su relación inseparable con Yahweh Elohim, y a tener fe implícita en Yahweh Elohim, y adorarlo en espíritu y en verdad, como Yahweh Elohim había planeado originalmente, de acuerdo con su propósito eterno. Además, puesto que las Escrituras nos enseñan que el hombre está hecho a la semejanza e imagen de Elohim, y él está dispuesto a confesar que sabe muy poco acerca de la anatomía y fisiología de su propio cuerpo, que ha tenido durante toda su vida, ¿cómo entonces podríamos esperar que él conociera a Yahweh Elohim, como él realmente existe y como él realmente es? Puede parecerles que este es el camino largo, pero en realidad es el camino corto, cuando se detienen y consideran que Yahweh Elohim en su nuevo pacto ha prometido poner su ley en nuestro corazón y escribirla en nuestra mente, y hacer que lo conozcamos y caminemos en su camino, es decir, librarnos de la ignorancia del pecado y preservarnos para la vida eterna y la glorificación inmortal. Yahshua dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es acerca de esta visión y revelación que leerán en las páginas siguientes. Yahshua el Mesías encargó a sus discípulos después de su resurrección de la tumba como espíritu vivificante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ha sido el Espíritu Santo, que es Yahshua el Mesías o el Consolador en aquellos que están predicando el verdadero Evangelio del Reino, el que realmente ha hecho la predicación a lo largo de esta era presente de gracia desde Pentecostés. Por lo tanto, nosotros, que tenemos este ministerio, hemos tenido la tremenda responsabilidad de asegurarnos de que este verdadero Evangelio de Yahshua sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por consiguiente, hemos participado en 3 misiones eclesiásticas de paz en los últimos 5 años, y nos hemos reunido con líderes religiosos y políticos, y les hemos explicado este Evangelio. El desglose es el siguiente. Octubre de 1971, Londres, Inglaterra, El Cairo, Egipto, Amán, Jordania, Atenas, Grecia, Tel Aviv y Jerusalén, Israel y Roma, Italia. Octubre de 1975, Tokio, Japón, Hong Kong, Mancomunidad Británica de China, Nueva Delhi, India, Jerusalén, Israel, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Marzo de 1976, Sydney, Australia, Manila, Filipinas, Addis Abeba, Etiopía, Damasco, Siria, Estambul, Turquía, Ginebra, Suiza, Copenhague, Dinamarca, Dublín, Irlanda, Bruselas, Bélgica, Bonn, Alemania, París, Francia, Lisboa, Portugal, Madrid y Toledo, España, Lagos, Nigeria, Río de Janeiro, Brasil. Hablamos con valentía la verdad a estos líderes religiosos y les contamos sus errores con respecto al verdadero nombre de nuestro Dios celestial, en Padre, Yahweh y su Hijo, Yahshua el Mesías de su error, al pasar por alto el modelo divino del universo que es Yahweh Elohim, y que fue dado a Moisés como el modelo del tabernáculo estipulado en la Biblia de todos, Ex 25, 8 a 9, 40. Ome volumen 9, página 3. Hebreos 8:5 de su error al decir que Yahshua vino a establecer un ejemplo cristiano para que lo siguiéramos, y que él estaba instituyendo ordenanzas carnales, por ejemplo el bautismo en agua, las cenas del Señor, etc., para que las siguiéramos.
mientras que él dijo que vino a cumplir tales ordenanzas carnales de su error al decir que Yahshua se ha ido al cielo para preparar un lugar para nosotros, mientras que, en realidad, Él está habitando en nuestros cuerpos físicos como un espíritu vivificante. Estos y muchos otros errores espirituales serios fueron señalados a estos gigantes eclesiásticos, y ninguno de ellos los negó seriamente. Notamos una cosa particular a lo largo de nuestro viaje, y es que la gente común en todas partes tiene hambre de la verdad real y genuina, y reconoce inmediatamente cuando se les predica, especialmente en algunos de los países subdesarrollados de África. Habiendo predicado el Evangelio verdadero de Yahshua el Mesías por todo el mundo, sabemos que el fin de este mundo o era no está lejos, ya que según Mateo 2:4-14, el fin no vendría hasta que se predicara. Esto también es un testimonio del hecho de que la cristiandad y las otras creencias religiosas no son el Evangelio verdadero, ya que han sido predicadas por todo el mundo durante mucho tiempo y el fin no ha llegado. Tenemos un testimonio adicional en el hecho de que nuestro fundador, el Dr. Henry Clifford Kinley, el hombre a quien esta estupenda visión y revelación divina fue dada en el año 1931, y quien predicó este evangelio verdadero por 45 años, ahora se ha despojado de la carne a partir del febrero 9, 1976, y todos sabemos que de acuerdo al propósito y modelo divino que debemos seguir Él pronto al despojarnos de la carne. También, como dijo el apóstol Pablo, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. No hay nadie que vaya al cielo o al infierno en este cuerpo físico, ya que la carne y la sangre no heredan de Yahweh. A partir de ahora, se supone que tenemos a Yahshua el Mesías, quien es un espíritu eterno vivificador que mora en estos cuerpos mortales, y es el espíritu eterno el que cambiará nuestro vil cuerpo físico en un glorioso cuerpo espiritual como Yahshua el Mesías, quien solo en este momento tiene un cuerpo espiritual inmortal. Incluso, aquellos que han fallecido no han obtenido este cuerpo glorioso, pero están esperando ese momento cuando serán cambiados junto con nosotros. Y hay algo más que se debe entender, y es que Yahweh está salvando misericordiosamente a unas cuantas almas más justo en los momentos proféticos finales de esta era. No un gran número, sino un remanente, y hemos visto que esto se manifiesta a medida que nuevas almas se agregan al cuerpo espiritual o congregación de Yahshua el Mesías todos los días. Puesto que es Yahweh quien está salvando estas almas a través de su Hijo, Yahshua el Mesías. Él está abriendo su entendimiento ahora mismo, y no les toma mucho tiempo comprender la verdad como nos pasó a algunos de nosotros, los mayores. Sin embargo, ya sea que lleguemos a un entendimiento de la noche a la mañana o después de un largo periodo de tiempo, todas las alabanzas, la gloria y el honor pertenecen a nuestro Padre Celestial, Yahweh, por esta bendición. Página 4. Puerto Rico, Preparación Psicológica Básica. No te has leído la introducción de este libro. Si no es así, hazlo, ya que es de vital importancia que, si quieres sacar de este curso algo de la verdad que contiene, entonces es absolutamente necesario y esencial que te alejes de todos. Esté solo y tranquilo. Los grandes principios fundamentales de la verdad son casi invariablemente revelados después de que nos hayamos retirado a algún lugar tranquilo y apartado donde no seamos molestados. Una vez hecho esto, trata de despedir todo lo demás de tu mente y dame tu atención completa. Esto te permitirá concentrarte en las exposiciones y explicaciones ilustradas, estudiar más a fondo, pensar profundamente y entender mejor los asuntos vitales y las virtudes cardinales discutidas aquí en las Escrituras y en la ciencia. Recuerda, estás tratando de encontrar y conocer al único y verdadero y vivo, todopoderoso Yahweh Elohim tal como Él realmente es y realmente existe, para tu propia consuelo y satisfacción personal. Preparación científica y escritural básica. Esta revelación y visión divina
ilustrada y explicada gráficamente en este libro. M fue mostrada al escritor mediante una gran visión panorámica que abarca la existencia del eterno Yahweh Elohim, su ley espiritual universal y su propósito a través de las dispensaciones y eras. Comparativamente hablando, esta es una nueva y revolucionaria enseñanza escritural que abarca los campos de la cosmogonía, Luisiana anatomía, Luisiana fisiología, Luisiana psicología, Luisiana filosofía, Luisiana ciencia general y Luisiana españacatología, por mencionar solo algunos. Esta enseñanza está transformando espiritualmente la mente carnal e iluminando la comprensión de la humanidad en lo que respecta a sus conceptos teológicos y religiosos de Yahweh Elohim y su propósito. Enseña a la humanidad según las Escrituras la verdad sobre su origen y relación inseparable con Yahweh Elohim, Yahshua y el universo del cual Él es parte. No se dejen engañar. Además, esta enseñanza está definitivamente sustentada en un patrón y plan divino, estipulado descriptivamente en las Escrituras de la Santa Biblia, y es confirmada discretamente por el mismo Yahweh Elohim. Es su creación universal incorpórea y corpórea, la ley y los profetas, Yahshua el Mesías, los apóstoles, y en parte por la ciencia moderna. Asimismo, esta enseñanza expone al adversario y su misticismo o falsa ciencia oculta llamada. Nuestro objetivo aquí es conducirte, paso a paso, a un conocimiento indiscutible y profundo de Yahweh nuestro Elohim, y a una comprensión permanente y consciente de su presencia universal eterna, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y a una comprensión realista y comprensible de sus manifestaciones incorpóreas y físicas en todo el universo. Antes de que esta gigantesca tarea pueda ser realizada universalmente, es decir, con sincero aprecio, primero debemos darnos cuenta del procedimiento directo por el cual el Yahweh Elohim invisible eligió crear el universo y darse a conocer completamente como realmente es y existe en realidad. Primero a Moisés como escritor individual y luego a la humanidad en conjunto. A partir de entonces, Yahweh Elohim eligió darse a conocer plenamente desde su inicio hasta el momento presente. De la siguiente manera. Paso 1. Se debe entender y recordar que esta enseñanza no es un concepto del escritor de este libro, sino que está sustentada por Elohim, el arquetipo patrón del universo, visto solo por Moisés quien escribió el Pentateuco. Más tarde, Elohim se apareció a los profetas, quienes escribieron los libros de los profetas, y a los apóstoles. Luego se apareció solo a Juan en la isla de Patmos, quien escribió Apocalipsis, y por último al escritor de este libro. Paso 2. Recuerda, sin fe. Volumen Numer, página 5. Es imposible agradarle porque es necesario que el que se acerca a Jehová crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Paso 3. Recuerda, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, ni hay salvación en ningún otro, nombre, sino en el nombre de Yahshua el Mesías. Paso 4. Debemos darnos cuenta de que sin un conocimiento práctico y una interpretación correcta de lo que está escrito en la ley y los profetas, es imposible que usted pueda saber algo definitivo acerca de Yahweh nuestro Elohim y su propósito. Por lo tanto, Yahshua el Mesías les dijo a los escribas rabínicos y fariseos de su época: escudriñad las Escrituras, porque a nosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testigo de mí. Paso 5. Debemos darnos cuenta de que Yahshua el Mesías dijo: Elohim es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, deben adorarle. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim es Yahweh unidad, esforzándonos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Dios, una sola fe, una sola inmersión, un solo Yahvé y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos vosotros. Paso 6. También debemos darnos cuenta de que Yahshua, quien es la imagen del invisible Él, la primera causa de toda la creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas están colocadas permanentemente. Paso 7. También debemos darnos cuenta de que las cosas invisibles de Yahweh son vistas y entendidas por las cosas visibles. Porque lo que de Yahweh se puede conocer se les manifiesta, pues Yahweh se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su naturaleza sobrenatural, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por ejemplo, David el salmista dijo: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, si no es oída su voz. Sin embargo, su mensaje se ha extendido por toda la tierra, y su historia hasta el fin del mundo. En ellos ha puesto un tabernáculo para el sol». Yahshua el Mesías dijo: «Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?». Paso 8. También debemos darnos cuenta que toda escritura inspirada por Yahweh es útil para enseñar, para reprender, para correr, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obras. No se puede reiterar con suficiente fuerza lo vitalmente importante que es para usted, el lector, y para mí, el escritor, saber y comprender lo que son las Escrituras. Las Escrituras son los escritos inspirados originales, escritos por Moisés y los profetas por el poder del paternal Yahweh Elohim, para manifestarse a sí mismo, la creación y su propósito, a través de visiones y revelaciones antes del nacimiento virginal de Yahshua el Mesías. Oh Moisés, y los profetas dijeron lo que vieron y oyeron a Elohim decir y hacer. Página 6. En sus visiones por medio de escritos, estos escritos divinamente inspirados se llaman las Escrituras. Las Escrituras no son tradición, que es una interpretación errónea de las Escrituras, enseñada por los escribas rabínicos y fariseos, y por la llamada cristiandad actual. Estas visiones mostradas a Moisés y a los profetas revelan a Yahweh Elohim operando en el día o reino de la eternidad, es decir, antes de que el tiempo comenzara, y manifiesta sus actividades en las eras pasadas, presentes y futuras, tanto dentro de la creación espiritual como física. Las Escrituras, incluyendo la revelación escrita del apóstol Juan en la isla de Patmos, revelan a Yahweh y su propósito desde el principio hasta el fin. Paso 9. Recuerde y sepa que estamos usando la forma corporal celestial de Elohim como el templo y el tabernáculo. Él ha mostrado a Moisés en el monte Sinaí como el patrón arquetipo del universo. Elohim se refirió a David como su cuerpo como templo, lo cual explicaremos más adelante. Paso 10. Recuerda, Moisés dijo: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios a él. Oiréis, porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero del Dios fuerte, del Padre eterno, príncipe de paz». Paso 11. Recuerda que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, sin que haya quien lo siga, porque uno es Yahweh, y uno es Él, mediador entre Él y los hombres, el hombre Yahshua el Mesías. Paso 12. Recuerde, hay dos misterios pendientes en operación ahora, a saber, el misterio de Yahweh, 1 Timoteo 3:16, Apocalipsis 10:7, y el misterio satánico de iniquidad, ambos de los cuales se originaron primero y comenzaron a operar en el cielo y son prevalentes en el plano terrenal y en el mundo hoy. Paso 13. Debemos darnos cuenta que Yahweh Elohim prometió poner su ley en la mente y escribirlas en los corazones de la casa de Israel y de la casa de Judá después de los días de la muerte, entierro y resurrección de Yahshua el Mesías.
El Nuevo Testamento o pacto no está escrito con pluma o tinta como en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, etc., ni en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón por el Espíritu, comenzando en el día de Pentecostés. Paso 14. La importancia de dividir correctamente las 7 dispensaciones y edades. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Él procura con diligencia presentarte a Jehová aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El tiempo comienza y termina en el ámbito de la eternidad. Por lo tanto, debemos tener presente, saber, entender y recordar la diferencia entre una era y la otra, la diferencia entre una dispensación y la otra. Léeme las siguientes definiciones de era y dispensación. Fueron tomadas del diccionario Webster. Edad, un periodo o tiempo particular de la historia, que se distingue de otro, una época histórica. Años. La era antediluviana es una edad corta de 1656 años, que comienza con la creación terminada, y terminando en el diluvio. La era postdiluviana es una larga edad de 2377 años, que comienza después del diluvio y termina en Luisiana Cruz o Pentecostés. Volumen I, página 7. Aunque la era actual debe ser una edad corta, que comenzará en Pentecostés y terminará con la revelación de Yahshua el Mesías desde el cielo, que marcará el comienzo la era de la inmortalidad. Dispensación, el ordenamiento divino de los asuntos del mundo, un nombramiento o arreglo, como por Dios, una orden designada divinamente el sistema, comenzando con Adán y Eva en el jardín del Edén hasta su expulsión. El encargo de Noé de construir un arca para salvar a su familia del diluvio, y la destrucción de la humanidad y la vida animal desde la tierra hasta el establecimiento del reino de Noé. Pacto después del diluvio. El llamado y la promesa de Abraham de bendecir a todas las naciones en su descendencia a Isaac, una figura de Yahshua, el Mesías. El Antiguo Testamento o pacto con Israel bajo la dispensación de la ley por él. Liderazgo de Moisés, Josué y otros hasta el cumplimiento por parte de Yahshua el Mesías. El nuevo pacto o reino de Yahshua el Mesías establecido en el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. El reino manifestado en la mortalidad debe asumir la inmortalidad. Finalmente, el propósito de Yahweh debe cumplirse y regresar al sábado o descanso, en el día de la eternidad. Un relato más completo y detallado de las edades y dispensaciones se encuentra en la página 95. Véase también gráfico en la página 127.